sea el Dios Padre del cielo y la tierra, que nos da esta oportunidad de poder alabar su nombre y adorarlo. Yo le voy a invitar a que usted, ahí donde se encuentra, saque un momento en su presencia para juntos entrar a la presencia de Dios, despojarnos de toda preocupación, de todo dolor, de toda tristeza, y poder despojar nuestra carga sobre Él. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
grande que estará a tus pies, que estará a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estará a tus pies, que estará a tus pies. Cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Será cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. La canción, yo le amo.
Qué bueno que podemos estar nuevamente, virtualmente, con todos ustedes, amadas y amados. Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Vamos a compartir una palabra que encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del verso 21 en adelante, y es el testimonio y la historia de la hija de Jairo. Y pues añade también la mujer que tocó el manto de Jesús, pero vamos a concentrarnos en la hija de Jairo. Aquí hay un mensaje que hay que buscar el sentido espiritual y la raíz también griega y hebrea que se utiliza, y sobre todo la raíz aramea que utiliza Jesús en una frase cuando resucita a la hija de Jairo. Y hay todo un mensaje para nosotros como iglesia de Cristo. Y dice San Marcos capítulo 5, verso 21, Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía, sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, el tzitzit, las barbas del talit, de ese manto de oración. Y es que decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré, decía esta mujer. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Aquí en este capítulo 5, desde el verso 21 en adelante, este testimonio, esta historia de la hija de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús,
se entrelazan estos dos milagros. Se entrelazan estas dos historias, testimonios poderosos de vida y de un milagro. Se entrelazan porque entre ellos se forma un mensaje y hay que descubrir ese mensaje y ir al griego clásico, popular, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, un griego popular, pero también ir a las palabras arameas que en varias ocasiones Jesús utilizó, como aquí. La frase, la declaración Talita Cumi tiene origen arameo, raíces arameas. Jesús hablaba tanto el hebreo como judío que era, pero también hablaba el arameo. Y es entonces que por allá, estando en la cruz, también dijo Elí, Elí, lama sabactani, que es una frase aramea. Y está declarando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús en su humanidad, que sintió el abandono de Dios en esa cruenta cruz, en ese dolor y sufrimiento intenso que estaba experimentando en la cruz, pero que Dios nunca lo abandonó. El Padre posiblemente quitó la mirada, como hemos creído y hemos predicado, de ver una masa de pecado sobre el cuerpo de Jesús, llevando el pecado del mundo entero. Todos los pecados nuestros, habidos y por haber, los llevó sobre su cuerpo en la cruz. Pero el Padre nunca lo abandonó. El Padre siempre estuvo con su Hijo. Y de hecho hay una película tremenda que se llama La Cabaña, muy hermosa película, y entonces ahí el personaje que sale del Padre muestra que en sus brazos, en sus manos, en sus muñecas también están las marcas, porque el Padre juntamente con su Hijo sufrió ahí en la cruz del Calvario, los clavos, las espinas de la corona. El Padre nunca lo abandonó. Pero Jesús en su humanidad sintió el abandono de Dios y Él clamó en arameo. Y es entonces que Él utilizaba el arameo de tiempo en tiempo. Y aquí comienza a desarrollarse una historia tremenda. Jesús está allí, a la orilla del lago. Ahí está en la barca y desde la orilla Él está enseñando. Porque es una multitud. Y dice gran multitud que se había reunido para escuchar al Maestro. Siempre usted va a encontrar los discípulos, los creyentes y las multitudes. Son tres grupos de personas. Los que creen, pero son solo los que creen. Pero están los que creen de corazón y se convierten en discípulos, o sea, se hacen discípulos, porque el discípulo no nace, el discípulo se hace. Cuando usted nace de nuevo es porque creyó, ejerció fe en Cristo Jesús, porque somos justificados por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú crees, le es impartida la fe de Cristo al escuchar el Evangelio y crees y eres salvo. Pero no te quedas siendo solo un creyente. Ahora te dejas formar, te dejas adoctrinar, te dejas discipular, te comprometes en la casa donde Dios te ha ubicado y entonces te conviertes en un discípulo. Pero también están las multitudes que no han creído ni son discípulos, están lejos de ser discípulos, pero ahí están, ellos son observadores, ellos están viendo, ¿verdad? Como decía que hay tres grupos de personas también siempre: los que hacen que las cosas pasen, los que ven las cosas pasar y los que andan preguntando ¿qué pasó? Nunca están, pero andan preguntando ¿y qué pasó, hermano? Pero otros solamente ven también, están ahí pero ven. Pero otros son de los que hacen que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Esos son los discípulos. Más tarde pues, ahí están los creyentes, pero también están las multitudes, solamente viendo y preguntando qué pasó. Pero bueno, Jesús les está predicando, Jesús les está enseñando, y es tal la multitud tan grande que Él está a la orilla, se quedó ahí en la barca, a la orilla del lago. Ahora bien, cuando el Señor está allí, aparece Jairo. Y Jairo era un jefe de la sinagoga,
o sea, un principal de la sinagoga, un dirigente de una sinagoga. Las sinagogas eran locales rectangulares donde los judíos se reunían para celebrar el Shabbat, el séptimo día, el día de descanso, y de ahí leían la ley. Tenían los pergaminos, los rollos de los profetas y escuchaban la ley. Y habían sinagogas en Israel y en todo el imperio romano. Habían construido sinagogas, además de que estaba el templo en aquellos días. Y el templo que llamaban el templo de Herodes, pues ahí estaba. Pero habían sinagogas, locales rectangulares para donde se reunían los varones a escuchar la ley. Y Jairo era un principal. Era un jefe de la sinagoga, o sea, era un pastor, por así decirlo, un líder que dirigía una sinagoga. Y bueno, tenía una hija y estaba grave, tenía una enfermedad grave que se estaba muriendo. Dice que era tal la situación que cuando Jairo vio a Jesús, se arrojó a sus pies. Imagínense, él saltó de la orilla de la playa a la barca que estaba en la orilla y se tiró a los pies, se arrojó a los pies del maestro y comenzó a rogarle insistentemente: ven, que mi hija está agonizando. Cuando una persona está agonizando es que ya se está yendo, ya se está despidiendo de este mundo. Y Jesús, bueno, le dice: Jairo, pon tus manos sobre ella, por favor, ven para que sane y siga con vida. Jesús fue con él y ahí iba la gran multitud siguiéndole y le apretujaban. Y el Señor iba a la casa de Jairo, decidido para sanar a aquella niña. Y bueno, en medio de ese transitar, en esa procesión, en ese caminar, van las multitudes, están apretujando al maestro, saludando, él va predicando, pero va caminando. Y es cuando aparece una mujer. Y dice que esta mujer tenía 12 años de padecer hemorragias, posiblemente un cáncer en sus ovarios, en su matriz. Aquella mujer olía mal. En aquellas épocas no había toallas sanitarias, eran trapos, telas que se ponía allí para cubrir su situación, y había gastado su dinero. Era una mujer adinerada, una mujer de una posición económica considerable, y había gastado el dinero en médicos y médicos y médicos, posiblemente médicos no solo doctores de ciencia, sino quizá posiblemente hasta brujos, hechiceros, agoreros, curanderos, que le daban bebedizos de esto y bebedizos de aquello, que le prometían sanación. Pero dice que a pesar de haber gastado mucho en médicos, dice que no mejoraba, no había ningún resultado, iba empeorando. Pero ella oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás, entre la gente, se abrió camino, porque escuchó de Jesús. Qué importante, muchos de ustedes están ahí conectados, viéndome, escuchando, porque alguien les habló de Jesús. Alguien les dijo: están hablando, predicando de Jesús, y suceden milagros. Hay gente que se sana, hay vidas que están siendo transformadas, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de fe que está siendo proclamada. El hombre que predica o la mujer que predica solo es un vaso de barro, es un instrumento, pero está hablando de Jesús, de aquel que un día murió, que al tercer día resucitó y que está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas. Y es por eso que te conectaste con nosotros vía internet, ahí en esa red social, virtualmente. Alguien te habló de Jesús. Qué importante hablar de Jesús, qué importante que testifiques de Jesús, qué importante, iglesia, que te sacudas del polvo del enemigo y te limpies en medio del tiempo que estás cumpliendo, de los años de aniversario, de cuánto tiempo estás tú personalmente, quizás meses, un año, 5, 10 años, 25 años, individual, como iglesia, estás allí. Hacer un alto en el camino
para sacudirnos del polvo del enemigo, lavarnos los pies con el agua pura de la palabra, sacudirnos para hablar de Jesús, renovar el pacto con Dios y hablar de Jesús, no avergonzarnos, porque dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación para todo aquel que cree. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Jesús dijo: vayan, hagan discípulos en todas las naciones, prediquen el evangelio del reino, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh amados, hablemos de Jesús. No nos avergoncemos, hablemos con nuestra vida, con nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro caminar, que seamos testimonios. Si estás casado, como matrimonio, como familia, si eres hijo, que honras a tus padres, si eres padre, que bendices a tus hijos, no los exasperas, eres un papá que está ahí educando, aconsejando, guiando, eres un hijo que honra a padre y madre. Vamos, proclamemos a Jesús como familia, como matrimonio, quizás en el noviazgo, un noviazgo de testimonio, de acuerdo a los valores bíblicos. Testifiquemos con nuestra vida, con nuestra conducta, pero también con nuestras palabras. Hablemos de Jesús. Y es entonces que a esta mujer le habían hablado de Jesús, y por eso se abrió camino entre la multitud. Y dice que ella decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. La palabra dice que el Mesías vendría y que en sus alas traería sanidad. Si usted tiene un talit, que es un manto de oración, tiene unas barbas en las 4 esquinas, se llaman las barbas del Tzitzit, y tiene unas escrituras. En esas barbas del Tzitzit están las promesas de salvación, las promesas de sanidad, las promesas de prosperidad, las promesas de la abundancia de Dios, porque nuestro Dios es el Dios de la abundancia, es el Dios de la salud, es el Dios de la salvación. Y es entonces que al tocar las barbas del Tzitzit, del talit, del manto que llevaba el Señor, que todo judío llevaba, pero en este caso el Maestro, el Mesías, Yeshua, llevaba ese manto, y iba a salir poder de él. No era el manto, sino quien llevaba el manto: el Mesías, el ungido, porque Mesías significa ungido y se traduce Cristo. El Cristo, el Mesías, el ungido. Y como judío llevaba el talit. Y esta mujer dijo: si yo toco las barbas del Tzitzit, donde están las promesas, me voy a sanar. Y es así que cuando ella toca el manto, a pesar de estar con esas hemorragias de años y haber gastado todo en médicos, pero iba empeorando, ahora Jesús sintió que salió poder de él. Pero recuerda que Jairo se había postrado a los pies del Maestro, que estaba rogando por su hija que estaba en agonía. Imagínense la desesperación de Jairo, que una mujer detiene la procesión porque ha tocado las barbas del Tzitzit, el manto de oración, el talit que cargaba el Maestro, el Mesías, Yeshua. Ahora entonces ella se sana, y Jesús sintió que poder salió de él. Él se detiene. Jairo está desesperado: por favor, no te detengas. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, mi hija se está muriendo. Para Jairo, pues en cierto modo, en su humanidad, dice: si se muere, hasta aquí llegó. Ya no hay esperanza. Si mi hija se muere, ya no. Necesito que el Maestro llegue a tiempo. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Él es el que sana cualquier enfermedad, y que si Él quiere, resucita a cualquier muerto. Y no importa el tiempo y los años aún de estar muerto, porque cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta seremos transformados y arrebatados, recogidos de las 4 esquinas del planeta Tierra, y descenderemos con el Maestro para reinar 1000 años y luego eternamente y para siempre. Amados,
Ahí está esa mujer sana. Jesús está preguntando quién me tocó. Todos están apretujando y preguntas quién me tocó, le dicen los discípulos. Pero ahí hay una mujer que ha sido sanada. Ella se acerca y dice que le cuenta al Señor toda la verdad. Imagínese usted cuando una mujer cuenta toda la verdad. Psicológicamente la mujer habla muchas palabras al día, pero los hombres hablan mucho menos, como la cuarta parte. Alguien dice que la mujer habla 50,000 palabras diarias y que el hombre habla 15,000. O sea que cuando el hombre terminó de hablar, la mujer apenas comienza. La mujer habla mucho. Eso es en lo general, en la regla general. Pero las mujeres cristianas hablan mucho, pero de Cristo, del amor de Dios, y son tremendas evangelistas del Señor. Pero amadas y amados, ahí está contándole toda la verdad, toda la historia. Desde que nació y se enfermó y lo que vivió y que su familia y todo el dinero y que los médicos y que le prometían y que nada, que se curaba, pero que ahora esa mujer emocionada testificando: yo estoy sana en el momento que toqué las barbas del Tzitzit, las promesas de Dios, de Yahweh. Cuando está contando, llega un hombre empleado de la casa de Jairo a darle la noticia triste: tu hija ha muerto. Jairo está inclinando su cabeza en gran tristeza, diciendo: se terminó. Y Jesús le dijo: no temas, Jairo, cree solamente. Cree, el creer de corazón, no de los labios para afuera. Ten fe, ten fe. En una ocasión, cuando se había secado la higuera que Jesús maldijo, les dijo Jesús a los discípulos: tengan la fe de Dios. Ten fe, permite que Dios te imparta su fe, permite que Dios te llene el corazón para creer. Ten fe, no temas, no le des lugar al temor, porque el temor te paraliza, el temor no te deja avanzar. Ten fe, la fe de Dios, cree solamente, porque la fe mueve la mano de Dios. Y Jesús continuó su caminata rumbo a la casa de Jairo. Ya no permitió que las multitudes lo siguieran, porque entre las multitudes había duda, cuestionamientos, juicio, murmuración, chisme, mentira. No, las multitudes solo observan, escuchan, pero ahí van caminando. Algunos creerán, y muchos de los que crean de corazón llegarán a ser discípulos si se dejan formar. Y Jesús dijo: no, la multitud quédese aquí. Y aún cuando llegó a la casa de Jairo, dejó a 9 de sus discípulos, de sus apóstoles, fuera. Y le dijo: solo va a estar aquí Pedro, Juan y su hermano Jacobo. 3, más Jesús 4, más Jairo y su esposa 6, más la niña 7. 7, que es el número perfecto, que es el número de Dios, que es el número de los 7 espíritus de Dios, la plenitud del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Allí está Jesús trabajando con la numerología bíblica 7, la plenitud del poder, para resucitar a esta niña, la cual Jesús dice no está muerta, sino que duerme. Su cuerpo está en un dormitar. Sí, había salido la vida de ella, claro, estaba muerta, pero Jesús dice no está muerta, porque esta niña es una niña creyente. Esta niña es una niña, ha creído. Sin embargo, la frase que Jesús va a utilizar, Talita Cumi, del arameo, no se debe traducir al español con la palabra niña, sino la palabra joven. Cuando Jesús le dice Talita Cumi, del hebreo, del arameo, es joven. A ti te digo, levántate. Era una niña, una joven de 12 años. Niña, la palabra niña, la palabra aramea, es otra palabra parecida a Talita Cumi, pero es otra. Y se usa para niñas o niños de 3, 4, 6, 7, inclusive 9 años. Eso es un niño. Pero en el contexto judío, cuando un niño o niña cumple 12, que entra a sus 13 años, es declarado adulto. O sea, incluso el niño varón le es dado en el momento que cumple los 13
se le entrega la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, que es, la Torá. Y es entonces que ya no es una niña, ya es una adolescente, una jovencita. Pero ¿qué acostumbraban los judíos? Envolvían el cuerpo. La mortaja iba a ser un manto de oración, un talit. ¿Qué estaba diciendo Jairo? Era un líder, enseñaba en la sinagoga, leía la ley, era un hombre conocedor incluso de las promesas mesiánicas y de que el Mesías en sus alas traería sanidad. Cuando Jesús entra, mira aquel cuerpo envuelto, o sobre el cuerpo un talit, un manto de oración. El talit representa la presencia de Dios, representa la presencia, porque las barbas del talit, que son el tzitzit, están las promesas que están en su palabra en Deuteronomio 28. Ahí hay promesas de bendición y de maldición, pero el tzitzit están las promesas de la bendición. Es la palabra, es lo que Dios hizo en el tiempo de Daniel, cuando está orando que se han cumplido los 70 años del cautiverio que había profetizado Jeremías en Babilonia. Él está orando y dice que Dios despertó sobre Israel su buena palabra. Eso es lo que necesitamos, ser cubiertos con el manto de oración, con el talit de su presencia, y que Dios despierte sobre su iglesia en estos días, despierte la buena palabra, que la iglesia despierte, que la iglesia, que es una joven hoy, una joven comprometida, desposada, porque no es una virgen soltera sin compromiso. De hecho, la palabra virgen que se utiliza en Apocalipsis significa, del griego popular al castellano, joven virgen casada. La iglesia no es una joven virgen soltera sin compromiso, es una iglesia desposada. Pablo dice: los he desposado con un solo esposo. Nuestro esposo es Cristo. Él viene para que celebremos el sellamiento de esa boda, para que se consuma el matrimonio eternamente y para siempre entre Jesucristo y su iglesia. Tenemos que estar envueltos en el manto de la presencia para que Dios despierte su buena palabra. Y eso era lo que iba a suceder. Y es por eso que Jesús dice: Talita cumi, joven, a ti te digo, levántate. Pero no solo se traduce joven, a ti te digo. Talita es una palabra que va enlazada a la palabra talit en arameo, del hebreo talit. Talita cumi, talit, activó la presencia del talit, manto de oración que tenían los tzitzit de las promesas de Dios, y la energía divina ahí se manifestó, y aquel cuerpo se estremeció y comenzó a funcionar el sistema respiratorio. Los pulmones se le llenaron y comenzó a respirar. Su cerebro se activó, su corazón comenzó a latir, y la tomó de la mano y la levantó. Talita cumi, joven, a ti te digo, despierta, levántate. Activó la presencia de la palabra viva, del manto de oración, del talit con el cual estaba cubierto, y la resucitó y le dijo: denle de comer, no digan a nadie lo que aquí ha sucedido. Amados, hoy día, después de que ya Cristo murió y resucitó, hay que decirle a todos los milagros que el Señor hace. Pero hoy el Señor le dice a su iglesia alrededor del mundo: Talita cumi, joven, iglesia, joven, eres una joven virgen casada, estás desposada con Cristo, despierta de tu sueño letargo, levántate, no tengas temor en medio de pandemias y pestes y plagas y terremotos y erupciones volcánicas y hambrunas, rumores de guerras y guerras, nación contra nación, reino contra reino. No tengas temor. Son las señales del fin, son el principio de dolores. No te llenes de miedo, el miedo te paraliza. Llénate de la fe de Dios, levántate, despierta, comienza a confesar la palabra de fe y positiva, y levántate para proclamar el reino, para proclamar a Jesús, y que así muchas vidas puedan ser alcanzadas para la gloria de su nombre. Quiero que
Oremos en este momento y que venga un despertamiento, que venga una unción de resurrección, que esos sueños que tú un día tuviste y los sepultaste y están ahí dormidos, hoy resuciten. Que tu vida misma, que un día iniciaste en los primeros años, ha encendido y te comprometiste con Dios. Y quizás hoy estás ahí sentado calentando una silla, una banca. Hoy te despiertes y que el fuego se encienda en tu alma y comiences a amar a Cristo como al principio. Que vuelvas a ese primer amor. Este es el tiempo, este es el día. Él dice: Talita Kumi, a ti te digo, joven, despierta, levántate, despierta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque estás sanando al enfermo, libertando al cautivo, levantando al caído. Hay una activación de tu buena palabra. Tú despiertas, Padre, oh Yahweh, la buena palabra sobre tu iglesia, sobre este hermano, sobre esta hermana, sobre estos tus hijos y tus hijas. Tú despiertas tu buena palabra, como en los días del profeta Daniel, que clamaba al cumplimiento de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Despertaste tu buena palabra sobre Israel, para luego levantar a Nehemías y a Esdras y regresar con la gracia del rey a Jerusalén, a reconstruir los muros y a levantar el templo otra vez. Que el templo del Espíritu, que es la iglesia, morada de Dios por el Espíritu, se levante. Que tu iglesia sea restaurada, que los creyentes sean restaurados, que los discípulos se levanten en el poder de tu Espíritu Santo. Venga una activación, un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. Venga un movimiento de Jesús en estos días y tu iglesia evangelice. Proclame el reino a través de las redes sociales, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de WhatsApp. Tu palabra corre y sea glorificada, y miles y millones alrededor del mundo sean alcanzados y vengan al conocimiento de la verdad. En arrepentimiento de sus pecados se vuelvan a ti, reconociendo y recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal. Dígale: Señor Jesús, hoy me rindo a ti. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, lávame con tu sangre, entra a mi corazón, Señor, dame una vida nueva. Jesucristo, yo creo en ti, tú eres el Hijo de Dios que murió y que el tercer día resucitó. Yo lo creo, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, y gracias por tus milagros. Sana al enfermo, se va el cáncer, los tumores, las hernias, la úlcera es cicatrizada, la artritis se va, libera esos huesos, trae liberación a esos músculos, columna vertebral, recibe el toque del Espíritu Santo ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. Amén.